amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza el equipo de facilitadores o mediadores que UNASUR escogió para tratar de encontrar una salida a la situación política del país por la vía del diálogo. Le damos la bienvenida, presidente. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación en este programa. Bienvenido a Globovisión, ¿no? Vamos a ver cómo le va con este Villegas. Ya estuve con uno, con ya Ernesto. Estuve, sí, ya veo que muchos Villegas en el periodismo, ¿no? Sí. Yo no voy a comparar, ¿eh? No. Las comparaciones siempre son complicadas, peligrosas. Pero bueno, hay muchos problemas en nuestro país y guardando las distancias, a veces me recuerda el rol que jugaron los partidos políticos, los líderes políticos que lograron que España saliera de momentos muy difíciles. Por ejemplo, y ahí nació el Pacto de la Moncloa. Nadie imaginaba que Santiago Carrillo podía llegar a un acuerdo con las personas que heredaron la conducción de España luego de la muerte de Franco, ¿no? Y, por supuesto, guardando distancia, preguntaría, ¿será que la solución a los problemas nuestros será pensar en un posible nuevo pacto de la Moncloa, pero a la venezolana? Lo que nos demuestra la historia, desde luego la historia de España, es que en situaciones de grandes dificultades, el camino de respuesta solo es grandes acuerdos. Así lo hicimos nosotros en España, una transición donde en efecto la izquierda aceptó la monarquía, que había sido propuesta por el general Franco, se negoció con quien venía como secretario general del movimiento, que luego fue el presidente Adolfo Suárez, querido por todos, y hubo una gran reconciliación. Decíamos, salíamos de otra situación, no es comparable, pero es verdad que en la sociedad venezolana hay un antagonismo fuerte, hay problemas sobre todo sociales y económicos importantes, problemas políticos que tienen que ver solo con la capacidad de unir, de sumar esfuerzos, de no antagonizar tanto, de convivencia, de tener un proyecto común de país, sentir este país como uno, de todos, propio, y ante todo pues buscar ese camino de entendimiento. Es decir, y además me parece muy importante decirle a todos los venezolanos que no tienen que sentir, más allá de la angustia de las necesidades más apremiantes económicas y sociales, no tienen que sentir ninguna consideración extraña, porque todas las grandes naciones, todas han pasado momentos difíciles. Es más, incluso muchas de ellas, de los momentos más difíciles, han sido capaces de construirlo mejor. Y esto es lo que hoy puede hacer Venezuela. Decía Enrique Capriles que él no tenía confianza en los mediadores y hacía algunos comentarios con respecto a usted. Usted le decía a Ernesto Villegas en Telesur que va a trabajar para ganarse la confianza de Capriles e incluso ha planteado la posibilidad hasta de comer con él. Pero él ha dicho que no se trata de ganarse la confianza de él, sino la confianza del pueblo. ¿Qué va a hacer usted para ganarse la confianza de Capriles y de quienes no le tienen confianza aquí en Venezuela? Pues mire, trabajar con honestidad. Es lo más importante, trabajar sabiendo aceptar las críticas. Por supuesto, los mediadores, y en mi caso en particular, no tenemos por qué gustar a todo el mundo, ¿no? Es inevitable, sería muy difícil, pero nuestro trabajo tiene que ser, lógicamente, de intentar dar esa vía de diálogo. Y a los ciudadanos, que sin duda alguna en eso coincido con Enrique Capriles, la confianza tiene que ser dar la respuesta que, en mi opinión, las encuestas lo dicen, necesita la inmensa mayoría de los venezolanos, que es diálogo y resolución lo más rápidamente posible de los grandes problemas sociales y económicos, políticos e institucionales. Autoevaluándose con respecto al rol que ha jugado, ¿cree que ha cometido algún error, que ha dicho algo que no ha debido decir? ¿Públicamente? Sí. Públicamente, en fin, tendría que revisarlo con más detenimiento. He procurado, y creo que he sido en general moderado, equilibrado, y sobre todo intento en esta entrevista sobre todo lanzar un mensaje de confianza y de esperanza. Cuando vemos la confrontación tan fuerte, pues seguramente cada uno que está en esa confrontación piensa en que sus valores son mejores que los de su adversario, de los de sus rivales, y el camino acertado es buscar lo mejor que tiene cada uno, reconociendo a cada parte, respetando a cada parte. Yo siempre digo que quizá, bueno, esa es la tendencia un poco caribeña, ¿no? Que esto empieza por las palabras. Mi llamamiento es siempre el primero, que lo hago con humildad,
es a que bajemos el tono de las palabras, porque todo empieza construyéndose con palabras, las palabras generan mucha fuerza. Claro, y el problema es cuando se acaban las palabras y pasamos a los hechos. Cuando se acaban las palabras agresivas y pasamos a hechos que pudieran ser también agresivos, ¿no? Bueno, eso Ese sería, es el detalle. eso sería un dramático. Soy muy consciente que los índices de violencia que hay en la sociedad de Venezuela, como en otros países, son altos. Esta debe ser una tarea también del diálogo. Tenemos que buscar fórmulas compartidas para reducir la violencia, para reducir el número de armas en este país, para fortalecer la seguridad ciudadana. Hay modelos que pueden ayudar al gobierno, que la oposición debe compartir en el trabajo conjunto, porque sin duda alguna la seguridad es una de las grandes preocupaciones. Presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero. Usted le dice más Zapatero que Rodríguez, Sí, pero sí, Rodríguez Zapatero. sí. Mi padre de vez en cuando me lo recuerda. Pero bueno, fíjese lo siguiente. Usted es socialdemócrata como es socialdemócrata Henry Ramos Alup, pero a la vez es amigo del presidente Maduro. Sí. ¿Qué pesa más cuando usted actúa en Venezuela? ¿Su condición de amigo de Maduro o su condición de compañero de ideología de Henry Ramos? Mi convicción de demócrata es lo que más pesa, de tener una ansia infinita por la paz y la convivencia y, por supuesto, de tener buenas relaciones con el presidente Maduro, al que siempre he respetado, respeto, diálogo con él abiertamente, unas cosas estamos de acuerdo, otras no, me escucha, yo lo escucho, creo que es Me gustaría saber en qué no están de acuerdo. El único camino, hablaremos algún día de eso, ¿no? Sí. Y con Henry Ramos, que es un político brillante, es ADECO, y eso marca pues también diálogo y tiene cosas con las que no está de acuerdo. Claro, por supuesto, eso es así, pero lo importante no es en lo que yo no esté de acuerdo, lo importante es que el mediador, el facilitador, lo que está haciendo UNASUR, los expresidentes, veamos y vayamos conduciendo a lo que hay de común, que le puedo asegurar que lo hay. Lo primero, el sentirse venezolanos. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición desean lo mejor para este país. Eso lo creo firmemente, porque yo tengo mucho respeto a la actividad política y que ese antagonismo no impida que nos pongan una persiana por delante de olvidarnos de eso todos, que lo importante es Venezuela y que este es un momento para la altura patriótica, para la altura patriótica. En la altura patriótica, que es un momento de grandes acuerdos, hay que saber que llegar a acuerdos no es ceder, llegar a acuerdos no es rebajar sus convicciones, llegar a acuerdos no es ceder ante un programa máximo que se tenga. Amos Oz. Son importantes. Uno de los escritores que más ha reflexionado sobre la paz dice que llegar a acuerdos es vida. Es vida. Lo dice comentando algunos de los conflictos más graves que hay en Oriente Medio. Bueno, y en América Latina tenemos suficiente experiencia. El Salvador, Colombia. Por supuesto. Y miren Colombia. Sí. O sea, entonces la clave es negociar antes de 100.000 muertos o después de 100.000. Exactamente. Por eso yo en algún momento he dicho, estamos en un proceso preventivo en Venezuela de convivencia, de pacificación. Y esa es la fortaleza que debemos de tener y la conciencia que debemos de tener. Y bueno, yo estoy convencido de que podemos hacerlo. Estoy convencido, después de muchas horas y muchos días que he dedicado a hablar con el gobierno, con la oposición, creo que es fundamental y sobre todo que tenemos que dar un mensaje al mundo. Es decir, yo he trabajado mucho en la Unión Europea, con Estados Unidos, en la comunidad internacional, para decir, vamos a tener confianza en Venezuela. No puede ser que se instale esa idea, respetemos las instituciones, el gobierno, y en vez de ejercer de fiscal desde fuera, vamos a ejercer de acompañantes, de ayudar, de que la palabra solidaridad y cooperación sea la que prime. Tenemos que hacer una pausa, presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Le dejo una inquietud para el retorno, para que la vaya pensando. Luis Almagro, secretario general de la OEA, José Luis Rodríguez Zapatero, son contrafiguras en esta historia. ¿Cómo pueden complementarse las acciones de un líder como José Luis Rodríguez Zapatero con la del secretario general de la OEA? ¿Van ustedes a informar de lo que están haciendo la OEA? ¿Cuál es el rol que usted le ve a la OEA en todo esto? Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno continuaremos conversando con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GV, tanto en Twitter como en Instagram. Allá venimos.
Una pregunta al aire con respecto al rol en todo este proceso, al hecho de que viven a contrafiguras de esta historia. ¿Pudieran ser complementarias o están destinadas a confrontar en un pulso que quizá no nos deja nada? Debo decir que no he tenido ninguna confrontación pública con el señor Almagro. Por supuesto, tengo el máximo respeto a la OEA. Es más, yo comparecí en la OEA para explicar los objetivos del diálogo y allí expresé un compromiso que hoy reitero públicamente. Y es que compareceré en la OEA periódicamente, en el Consejo Permanente, para explicar cómo va el proceso del diálogo, escuchar a todos los países, compartir sus opiniones, sus sugerencias y, por supuesto, intentar que tenga el mayor respaldo posible. Y la OEA es, sin duda alguna, una organización importante. ¿Usted va entonces a mantener informado permanentemente a la OEA? Exactamente, es mi compromiso público. ¿Cuándo está prevista su próxima visita a la OEA? Bueno, debemos de empezar el diálogo. Creo que lo lógico es que... ¿Cuándo haya algún resultado? Sí, empezamos el diálogo, espero que pronto, pues inmediatamente después de la primera fase yo podré estar en la OEA compareciendo. Hay dos personajes muy polémicos en Venezuela, muy conocidos por todo el país, que son ambos de línea, digamos, dura, ¿no? Uno es Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, y el otro es Henry Ramos Alup, que usted conoce muy bien, actual presidente de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que en ambos hay disposición al diálogo, de acuerdo a lo que usted conversó con cada uno de ellos? Sin duda. ¿Diosdado Cabello quiere el diálogo, en su opinión? Sin duda. Es más, en la reunión él expresó que estaba dispuesto a ayudar. Para el diálogo fue una reunión muy franca, yo no conocía a Diosdado Cabello y creo que fue positiva porque hablábamos de su visión de lo que ha sido la historia de los últimos 20 años en este país, de las condiciones que existen, de cómo poder facilitar ese diálogo y con el presidente de la Asamblea Nacional también. No tengo ninguna duda de que es un firme convencido del diálogo. Es verdad que el presidente Ramos Alup, yo creo que es el político que es más imaginativo e incisivo en el discurso, ¿no? Y debo subrayar que tiene una fuerza muy especial, es adeco, yo pienso que es quizá una de las personas que más responsabilidad tiene en este proceso. ¿Por qué? Porque es un senior, un político senior, que conoce muy bien la historia de este país, que conoce a todos los actores políticos, que es presidente de la Asamblea, y su papel va a ser muy importante. ¿Cree usted que él debería atender el llamado que por quinta vez le formuló ayer el presidente Nicolás Maduro de asumir la convocatoria de un diálogo directo? A mí me gustaría. Que se sentara... Entiendo que el presidente de la Asamblea quiera que haya condiciones de respeto a la Asamblea. Hemos vivido unos meses en los que la confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea ha sido intensa. No haré un análisis de por qué. Lo que se trata es de recuperar eso y, por tanto, ese encuentro, bueno, yo creo que podría ser positivo, pero, lógicamente, yo estoy convencido que antes o después se producirá. Lo que pasa es que Ramos Alup dice que esa es una maniobra del presidente Maduro para tratar de dividir la oposición colocándolo a él como jefe. Debo decir que en mis conversaciones el gobierno respeta siempre lo que es el proceso de unidad plural, porque la oposición es plural, eso es una cosa evidente y el presidente Maduro siempre lo ha respetado. Y debo decir que, en fin, voy a confesar algunas cosas de diálogos privados, que el presidente Maduro siempre me ha expresado un reconocimiento muy claro al presidente de la Asamblea Nacional de sus cualidades políticas. Pero incluso algunos sectores vinculados al chavismo... Y se conocen y han hablado. Bueno, el vicepresidente sobre todo... Muchas veces, pero se conocen de toda la vida. Muchos grandes actores, compartieron en el presidente Parlamento. Maduro, con muchos de los actores principales de la oposición. A mí me han contado anécdotas de negociaciones del Parlamento. Que el gobierno quiere acabar con la Asamblea, que la desconoce, que incluso el TCJ es utilizado para anular las leyes que aprueba la Asamblea. Eso es objeto del diálogo. Debemos de poner eso encima de la mesa. Las dos opiniones que hay al respecto y seguramente abordar para eso y para lo que es la división de poderes y el no conflicto de poderes alguna reforma legislativa que podría ayudar. Yo creo que cuando se produce esa situación de esa naturaleza de tensión también hay que procurar ser creativos, innovadores e intentar buscar fórmulas, hay muchas, jurídico-políticas, para llegar a un fin.
Ahora bien, sin duda alguna, la primera de todas es pues que las palabras tengan un tono un poco menos fuerte. Mire, yo pienso que la reconciliación no es el fin de un camino, sino que es el principio. Pienso que el diálogo no es solo un camino para un fin. El diálogo ya es un fin en sí mismo. Este debate que en las últimas semanas llevamos sobre el diálogo está siendo ya positivo. Se han puesto encima de la mesa muchas cosas. Para nosotros, a pesar de que aún no ha empezado la mesa, ha sido clarificador de dónde están los auténticos nudos para desatascar, para los recelos más importantes. ¿Cuál es el nudo más difícil de desatascar que usted ha visto? Barrunto, mi opinión es que el equilibrio institucional políticamente va a ser un elemento de negociación de los más serios, de los más duros. Aunque he dicho, el 19 de mayo lo dije en Caracas, que el proceso va a ser todo él, largo, duro y difícil. Pero una cosa deseo transmitir a los venezolanos: si el proceso empieza tal, eso contribuirá a acometer los más graves problemas sociales y económicos que Venezuela tiene en estos momentos. Ayudará, que nadie tenga duda, porque eso fortalecerá ante la comunidad internacional las posibilidades de que la economía tenga más financiación, porque eso permitirá un compromiso compartido entre gobierno y oposición. Hay cosas que en materia económica se necesitan la contribución de la Asamblea, algunas importantes. ¿Cómo garantizar que el gobierno no quiera diálogo? ¿Cómo garantizar que el gobierno no quiera ganar tiempo colocando precisamente el tema económico como un elemento de la agenda? Debo decir que debo ir a los orígenes, ¿no? Del diálogo. El diálogo ha sido una construcción fundamentalmente desde UNASUR con el gobierno, pero los mediadores hemos luchado mucho por ese diálogo, porque se produjera. Pero en el origen de todo, fíjese, la primera vez que un venezolano, un político venezolano, me visitó a mí hace ya casi un año para decir: tenemos una situación muy difícil en Venezuela, presidente Zapatero, creemos que puede usted ayudar. Fue un dirigente de la oposición. ¿Se puede saber? Sí, Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano. Conocedor de que yo tenía una relación buena con el gobierno, tampoco intensa, pero una relación razonable, no había tenido conflictos, pues empecé esa tarea. Y gracias al liderazgo de UNASUR, que me llamó para estar aquí, pues hemos ido construyendo un diálogo. Debo decir que esto es muy curioso, ¿no? Pero pasa siempre en una negociación. Cada parte piensa que le interesa más el diálogo a la otra. Cada parte piensa que el diálogo puede ser para ganar tiempo. Cada parte piensa que está ganando posiciones en el diálogo. Y esto es así siempre. He tenido la experiencia de muchos procesos de negociación. Pero lo importante es que con más conciencia o menos conciencia por cada parte, con más victorias parciales o no por cada parte, lo cierto es que quien está ganando cada vez que lleguemos a un acuerdo es Venezuela y los venezolanos. Eso, la historia es inequívoca. ¿Hay algo en su corazón, algo de chavismo en su corazón, presidente Zapatero? Hay respeto. Es decir, pero un respeto que fundo en una reflexión, ¿no? Fui presidente de gobierno casi 8 años y líder del Partido Socialista casi 12. Siempre he tenido un principio, y es tener una relación buena con los gobiernos latinoamericanos y con los líderes políticos latinoamericanos. Invitaría a las hemerotecas a que se encontrara una declaración mía crítica hacia un gobierno o hacia un partido latinoamericano. ¿Por qué? Porque como presidente español me parecía siempre una obligación de respeto. Muchas veces de Latinoamérica se habla en el mundo, de Venezuela se habla en el mundo con una actitud un poco prepotente, lo tengo que decir. De tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. No comparto. Es más, a veces me irrita. Este es un país que tiene tradición, cultura política, muchas vicisitudes como tantos otros, y al que hay que ayudar, no imponer. Ayudar, no imponer. Esto me parece fundamental. Y debo decir, con el comandante Chávez tuve una buena relación personal
y de gobiernos. Nos respetamos. Tuvimos incluso el incidente del ¿por qué no te callas? Uh-huh. Que dio la vuelta al mundo. Sí, sí. Pero a los 15 días estábamos perfectamente en la relación. Yo no le voy a decir lo mismo que por qué no se calla, le voy a decir por qué no vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, perfecto. Y también me gustaría saber qué opina con respecto al rol del gobierno de España en todo esto. ¿Cree que el gobierno de España ayuda o desayuda al diálogo en nuestro país? Vamos a hacer una pausa. Bien, ya venimos con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Nuestras redes sociales. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. La prensa española ha sido muy incisiva con el caso venezolano, pero el gobierno español... Y entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto el gobierno español ayuda o desayuda con sus posiciones sobre Venezuela? ¿Qué opina usted? Bueno, debo decir que en mi tarea el gobierno español me ha dado el apoyo desde el primer momento. Ha sido un apoyo pleno, comportamiento impecable con mi tarea, y estoy muy agradecido porque creo que eso es bueno para el país. Eso es compatible con que cada uno tenga una posición. Los partidos políticos en España debaten mucho sobre Venezuela. Es un tema, ha sido un tema muy recurrente. Un tema de campaña incluso. Sí, claro, quizá sí, demasiado de campaña, ¿no? Y mi opinión es que el debate, que por supuesto debe ser lo más rico y amplio posible, debe ir acompañado por eso, una tarea de intentar ayudar, de acompañar, ayudar, ser solidarios, pues en lo que en mi opinión más necesita Venezuela, que es diálogo, acuerdos, convivencia, pacificación, medidas económicas, recuperación social, institucional. Esto es lo que necesita Venezuela, y para ello, si hay alguien que, bueno, pues, en fin, porque tenga solamente el interés de sacarlo adelante, pues puede contribuir, sin duda alguna. Yo he dicho muchas veces, ¿no?, que no voy a competir nunca más en política, no voy a ser candidato. No diga está bueno beber, ¿eh? No, eso es seguro. Y por tanto, eso te hace ver las cosas de otra manera, como es natural, de buscar la objetividad, el interés general. A veces no le provoca decirle al gobierno español, ¿por qué no te callas? Con respecto a Venezuela. No, yo soy muy respetuoso. Ya debatí cuando estaba en la política activa, en la política se está toda la vida, cuando eres una persona con vocación política, debatí mucho con Rajoy. Tuvimos intensos debates, a veces también fuertes y duros, ¿no? Competimos en 2 elecciones y tuve la suerte de ganarlas. Y a partir de ahí siempre, y mucho más cuando he salido de la presidencia del gobierno, procuro tener una buena relación. La tengo con el presidente Rajoy, la tengo bastante buena, personal, y me parece que es tan importante mantener eso. Ya no porque tengamos la buena relación, sino porque esa cultura democrática, de respeto, de educación, se mantenga en un país, con un expresidente a otro presidente, me parece importantísimo. Creo que nosotros aquí necesitamos algo de eso en la relación entre gobierno y oposición. Hay quien dice que el carácter caribeño lo hace muy difícil. No sé si será verdad. Pero si eso lo lográsemos, ¿no?, en este momento que viene por delante, yo creo que sería la revolución más poderosa, que es el tener una convivencia democrática, de respeto, de educación, en la que uno se puede decir todo, prácticamente todas las ideas, confrontar sin descalificar, sin exagerar. Y en la cual la pérdida del poder no significa la muerte de quien lo tiene. Por supuesto. O la desaparición. Es más, la democracia es la aceptabilidad de la derrota, en última instancia. Además la derrota enseña. Yo he pasado por ella, mejor si uno no ve esa clase, pero cuando la ve hay que aprovechar. Y además añadiré, yo estuve 4 años haciendo oposición, es verdad que haciendo oposición para intentar ser gobierno. La tarea de la oposición en una democracia es tan importante como la del gobierno. Así es. Y muchas veces, si se hace una buena oposición, se puede marcar el rumbo de un país. Puedes tener la capacidad creativa, innovadora, de iniciativa política, de tener que hacer que el gobierno vaya en esa dirección. Protesta con propuesta. Claro, los dos son roles fundamentales. Ahora, hay un caso, y es el caso de Leopoldo López. En esa silla estuvo sentada hace 2 días Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, con quien usted se ha reunido. Fíjese que usted ha sido uno de los pocos visitantes internacionales que ha logrado reunirse con Leopoldo López, visitarlo. Decía en la entrevista con Ernesto que la diferencia con los otros expresidentes es que usted no se puso a solicitar esto públicamente, se lo solicitó el presidente Maduro. ¿Pero a usted le parece bien que un preso político tenga limitaciones a la hora de recibir visitas, que existan estas situaciones que denuncia su esposa, maltratos, decomiso de libros, aislamiento, incomunicación?
Bueno, debo decir que visité a Leopoldo López y, en efecto, me han preguntado en más de una ocasión por qué. Bueno, yo creo que el presidente Maduro quiso dar un mensaje muy claro de su voluntad del diálogo, porque la persona más emblemática, el que fuera visitado por alguien que está en el diálogo y un expresidente de gobierno, tenía ese mensaje. Sin duda alguna, este es uno de los temas difíciles que tenemos por delante, y a más dificultad en el tema, mayor prudencia. Yo tengo una relación muy constante con Lilian, y sabe que para nosotros, para los mediadores, abordar este tema con franqueza con el gobierno, hablarlo, dialogarlo en la mesa y aportar las soluciones que nos lleven a la reconciliación, que nos lleven a las medidas que facilitarán sin duda alguna esa reconciliación, la Comisión de la Verdad, un debate sereno sobre lo que pasó, sobre cómo lograr que no haya respuestas que nos lleven a estas situaciones, pues será muy importante. Pero debo decirle que lo importante es que en el diálogo, en el contexto del diálogo, un mediador pudo visitar a Leopoldo López, y ojalá veamos que esas situaciones se van normalizando. Desde luego tenemos que trabajar por eso, pero hagámoslo con las cosas más difíciles. Exigen la mayor sensibilidad, la mayor prudencia y el mayor respeto en el diálogo. Esta es mi experiencia. Sí, cuando a veces me han preguntado, pero en fin, es que yo no sé si pertenezco a una corriente llamada del buenismo, que me acusan a veces del buenismo. No sé por qué es malo intentar el bien, pero bueno, el buenismo, pues sí creo en eso. Creo que la inmensa mayoría de las personas, estén en política o no estén en política, tienen un fondo positivo, que hay que sacarlo, y que los antagonismos no te llevan a lo imposible, aunque uno tenga la ideología más dispar de otros, ¿no? No. La convivencia, la democracia, la idea de la paz, siempre se imponen. Y todo eso, convivencia, democracia, paz, solo tiene un pasaporte, que es el diálogo. Aquí dice Neomar Vega en las redes, en Twitter: señor Zapatero, ya con varios días en el país, dentro de lo que he visto, ¿hace falta ayuda humanitaria, sí o no? No, hace falta mejorar sin duda alguna el abastecimiento. Para eso hay diversas fórmulas de cooperación. Desde luego la más importante y estructural es que la producción de los productos que pueden hacerse aquí se facilite, y creo que ahí hay que hacer medidas económicas, que se pueda importar más de lo que se importa. Para eso necesitamos abrir la capacidad de financiación, porque eso es estructural, ¿no? Y sin duda alguna mejorar los canales de distribución. O sea que al final lo más importante es sin duda alguna la política económica, pero si puede haber cooperación a través de canales, si no se politiza, puede haber cooperación y ayuda, pues a mí me parece que es razonable, y desde luego puedo asegurar para todos los que nos están viendo que este es el tema prioritario, central y crucial, que en la mesa del diálogo sin duda alguna se va a poner a trabajar en primer lugar. Tenemos que hacer una pausa. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirLaguna_BB, tanto en Twitter como en Instagram. Les dejaría una pregunta para su evaluación y respuesta a la parte final. Así la puede pensar si quiere, si no tiene la respuesta ya. Y tiene que ver con la manera en que el presidente Maduro puede o no ayudar a que el diálogo se concrete. Por ejemplo, cuando el presidente Maduro dice que no va a haber referéndum, esa forma de decir las cosas puede ayudar o no a que en Venezuela se dé ese proceso de diálogo. ¿Debería el presidente pensar eso antes de decirlo, o está bien que lo diga? Ya, presidente Rodríguez Zapatero, le deja pendiente una inquietud. Cuando el presidente Maduro y otros voceros del gobierno dicen que no habrá referéndum, ¿eso ayuda o no ayuda al proceso de diálogo? No voy a hacer valoraciones sobre lo que declaran dirigentes del gobierno o de la oposición. No las hago sobre Capriles, que es el que más se dirige a mí, y por tanto creo que en mi papel está no valorar declaraciones.
Debo decir sobre el revocatorio, que es uno de los temas que obviamente está en la mesa, va a estar en la mesa del diálogo, y que todos tenemos que atenernos a que hay un Consejo Nacional Electoral. Que es el que tiene la palabra. Claro, que tiene que decidir, por supuesto, y que tiene que establecer las pautas. Eso es lo que corresponde, no los mediadores, lógicamente, no es la tarea, es un derecho constitucional. Ahora, ¿la suerte del diálogo depende del referéndum revocatorio, sí o no? En mi opinión, el diálogo va mucho más allá de lo que es un proceso, que, insisto, es un derecho constitucional, va mucho más allá. Está la economía, está el papel de Venezuela en los próximos años o décadas, está la capacidad de convivencia, están los problemas sociales y económicos, que son los prioritarios, va mucho más allá. Y sin duda es un elemento que está ahí, importante, de política, como otros que tienen que ver con el futuro de los procesos electorales, sin duda alguna. Antes de ir a las redes, algunos comentarios, porque nos queda poco tiempo, le pregunto, ¿cuál sería el costo de un fracaso de esta nueva iniciativa de diálogo? Vamos a pensar que no se produce ese fracaso, ¿no? No vamos a anticipar. A invocar al diablo. Claro, no vamos a hacer la profecía que se autocumple. En todo caso, ya lo que se ha producido, en mi opinión, es positivo. En mi opinión, desde fuera y conociendo a los actores, es positivo. Y ahora pongamos todos, cada uno, lo mejor de nosotros mismos. Todos. Periodistas, yo invoco desde aquí, empresarios, responsables sindicales, partidos políticos, la Iglesia Católica. Yo lo invoco, lo pido, un diálogo para Venezuela. Alguien puede estar en desacuerdo así en abstracto, ¿no?, sobre que los venezolanos se unan más y que tengamos un diálogo fecundo para llegar a acuerdos. Es la esencia. Es dialogar y acordar. A pesar de que se venga de la situación más difícil. Recuerdo que en una de las primeras actividades de promoción del diálogo en cadena nacional tuve la oportunidad de intervenir en un acto donde estaba el presidente Maduro y yo le decía que el gobierno tenía que dar pruebas de amor con respecto a su voluntad de diálogo. En ese momento yo planteaba la amnistía como una prueba de amor. Le pregunto, ¿deberían dar ambas partes alguna prueba de amor en concreto? Que la oposición ceda algo, que el gobierno ceda algo como muestra de voluntad real para el diálogo. Debo decir que eso se producirá en la mesa, pero debo decir que hay precondiciones de muestras de voluntad. Yo las he tenido, las he visto. De lado y lado. Debo ser prudente, como es natural, pero las hay. Si no, no tendría esta convicción que tengo, aparte de lo necesario que es, pero claro que las hay, claro que las hay. Aquí le dicen, 80% del país quiere un cambio de gobierno. ¿Cómo podemos pretender que Nicolás siga en el gobierno cuando él es el problema? Dice Alex Keller. No tengo nada que comentar, es su opinión, pero siga quien esté en el gobierno, cuando corresponda a los ciudadanos decidirlo, a través de los procedimientos que están establecidos, no corresponde a los mediadores. Es decir, obviamente, ni siquiera opinar sobre ello, como es natural. Lo que nos compete a los acompañantes es intentar que haya suma de esfuerzos por el país. Y luego las elecciones, si elecciones hay muchas. Cuando uno ha vivido tantas, como en mi caso, sabe que, bueno, parece que las siguientes siempre son las más importantes. Pasa como cuando te dicen, este discurso es el más importante que tienes, o esta reunión, suele ser reiterado. Elecciones hay muchos, pero lo que hay solo una cosa, es un futuro en paz. Eso sí que es trascendente. Aquí le dice Juan Carlos López, el señor Zapatero no puede decir que todo ha sido... Debo ser prudente. Yo entiendo que se nos pide rapidez, celeridad, pero llevamos un mes largo trabajando para tener una agenda que tenga cimientos, que tenga apoyos sólidos. Aquí dice Kira González, ¿cómo puede evaluar la disposición al diálogo por parte de Maduro cuando es testigo de los insultos y descalificaciones? Pues debo decir que observo en la política venezolana un fenómeno muy significativo que he comentado, y es que el diálogo, digamos, no ante las cámaras, es un diálogo... Para las cámaras. No, más contenido, ¿no? Normalmente los políticos somos más expansivos en privado, obviamente. Una cámara te contiene, etcétera, etcétera. Y comienza a hablarle a la cámara. Sí, pero aquí me he dado cuenta de que no suele ser así. En privado, pues la gente tiene un tono
muy políticamente correcto, ¿no? Y en público todos vemos, yo lo comento esto con el presidente Maduro, y la verdad es que, en fin, se sonríe cuando se lo digo, pero es que en algún momento se lo he comentado en relación con cómo se dirigía el presidente Rajoy, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos hablado, y bueno, pues y también a veces he visto en la oposición, bueno, pues en el presidente de la Asamblea, que lo digo otra vez, es brillante, cuando afila el verbo, pues también he visto, sí, palabras fuertes, ¿no? Sí, a mí me gustaría que las palabras fuertes fueran menos fuertes, claro, y cada vez hubiera menos, pero eso no nos debe de condicionar el sentarse, el dialogar, el hablar. En kilómetros, ¿cuán lejos está una reunión Maduro-Ramos Alup? No, no me atrevo. Tenemos que hacer una pausa. Corresponde a la voluntad de ellos. Así es, vamos a hacer una pausa, pero aquí le dice el Víctor Beleño algo para que se lo lleve. Señor Zapatero, si usted quiere diálogo, ¿por qué no inicia escuchando a los sectores populares? Buen punto. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con José Luis Rodríguez Zapatero, la parte final del programa. Aquí dice Jesús Pérez Navarro, muy optimista el presidente Zapatero, pero si no hay revocatorio no habrá diálogo. Opiniones, ¿no? Bien, sí. Aquí hay otro... No, sobre revocatorio ya opino mucho. Aquí dice Diego La Puerta, acaba de decir Zapatero que fue Timoteo quien lo buscó para un diálogo en Vladimir, lo dijo en Vladimir a la una. ¿Qué opina del fraude de las firmas para el revocatorio, José Luis López Ramos, que es uno de los argumentos que utiliza el gobierno? Bueno, pues que corresponde dirimirlo al Consejo Nacional Electoral, obviamente. Yo creo que todo lo que sean... Esa es la grandeza de un sistema que puede permitir el poner encima de la mesa las posibilidades de irregularidades, como igual que hay que respetar todas las firmas que se han producido, los procedimientos, etcétera, etcétera. Aquí también hay un planteamiento y es el de la posibilidad de ampliar el universo de los mediadores. ¿Ustedes ven eso factible? ¿Han pensado en algunos nombres? Debemos claro, no le corresponde a ustedes, ¿no? Debemos de atender lo que son las demandas de las partes y si hay voluntad, pues y supone una aportación cualitativa a lo que supone la mediación, pues yo creo que estaremos abiertos a ello. Aquí dice Antonio Castillo, muy bueno, Zapatero, oiga al pueblo. Me dice aquí María del Carmen, me da la impresión de que el señor Zapatero no conoce el drama que estamos viviendo los venezolanos. En buena parte, si estamos aquí haciendo esta tarea, en el último mes he estado casi más días en Venezuela, en Caracas, igual que los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y UNASUR, es porque sabemos que hay muchas dificultades muy graves y muy serias. Que podamos ayudar, pues el tiempo lo dirá. Que tengamos recetas mágicas, no las hay ni en esta situación, ni en este país, ni en ninguno. Hay exigencia de trabajo, honesto, y eso sí, convencidos de que si hay diálogo y acuerdo, ayudará a aliviar esa grave situación. Robert Brito, queremos libertad para los presos políticos. ¿Cree usted que en Venezuela hay presos políticos, sí o no? Es uno de los temas en los que vamos a abordar en el proceso de diálogo, sin duda alguna, ¿no? Y mire, no lo he escondido en ningún momento. Es un tema muy sensible, muy sensible. Las palabras tenemos que respetarlas lo que significa cada una de ellas, y por tanto tengo la convicción de que el diálogo nos ayudará a superar esa situación que sé que es muy sensible, muy reclamada por los ciudadanos. Por eso visité a Leopoldo López. Presidente Zapatero, convenza a Maduro y la rectora del CNE de que den la fecha del referéndum. Eso le aseguro que bajaría la tensión. Dejémoslo ahí y que el CNE actúe cuando tenga que actuar. Aquí también dice Carmen Elena Mendoza, muy pesimista, Vladimir a la una, ahora sí es verdad que no creo en el diálogo. Ya, gracias que el señor Zapatero nos abrió los ojos. Sin revocatorio el país se prende y adiós diálogo, dice Orlando Plaza. Aquí dice también Víctor Baptista, que prevalezca la democracia y que el PSOE no obstaculice la investidura de Rajoy. No me la esperaba. Bueno, interesante eso. Bueno, pero en fin, no tengo ninguna tarea en esa cuestión. Debe ser el Partido Socialista, Pedro Sánchez, los que decidan que hará una decisión difícil. Y espero que acertemos, espero que Rajoy tenga la capacidad de sumar esfuerzos, de llegar a acuerdos, y que no tengamos unas terceras elecciones, yo lo deseo.
¿A usted no lo han llamado para tratar de ayudar en, No. en esas diferencias allí? Todos los compañeros saben que estoy completamente dedicado a la tarea del diálogo en Venezuela, completa y absolutamente, y por tanto hace días incluso que no hablo con compañeros del Partido Socialista Obrero Español, que lo cual normalmente es muy habitual. Ahora, ¿usted se siente más cercano o con más posibilidades de que se lleguen a acuerdo con el PP o con Podemos? Yo me siento cercano a que haya un periodo que también lo necesita nuestro país, de entendimientos. Creo que es bueno cultivar el respeto al PP y el respeto a Podemos. Y para un expresidente más de gobierno, que no está en la confrontación. Parece que esa es la buena escuela de la democracia y ojalá tengamos entendimientos amplios en los próximos tiempos. Desde luego, el que siempre estará en los entendimientos, porque esa es la historia de nuestro país, es el Partido Socialista. En todos los grandes acuerdos y consensos, el Partido Socialista ha estado. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que no creen en el diálogo? Lo primero, que les respeto. Lo segundo, que el diálogo, igual que la paz, son las palabras que han construido la historia civilizada. Y las democracias son las que las han construido. Las dos grandes palabras, diálogo, paz. Del diálogo y de la paz se logran las mayores conquistas de libertad, de justicia, de respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que he aprendido con una vivencia inequívoca. Y por tanto, les digo, tengan un margen de duda para ver los resultados. Porque entiendo que haya prejuicios. Ha habido diálogos en otros procesos, en otras etapas. Bueno, lograron cosas, luego se frustraron. En fin, vamos a ver. Yo creo que el beneficio de la duda se le debe otorgar a quien hace un trabajo como es en este caso el nuestro, en fin, de esta manera, ¿no? Solo para intentar fines que en principio son difícilmente rechazables, como los que nos ha marcado UNASUR. Finalmente, ¿qué falta para que la Unión Europea le nombre oficialmente como representante, de la alta representante? Bueno, debo decir que hace unos días que no he podido hablar con las autoridades europeas y con la alta representante, con Federica Mogherini, y en fin, seguro que en las próximas semanas pues hablaré con ella y abordaremos esta cuestión.